Muchas gracias por continuar con nosotros. Tras 58 fallecidos por insuficiencia renal, las autoridades aún continúan en alerta por el aumento de los casos de estas familias que han sido enlutadas, ¿no? Este día estaremos conversando sobre este tema con la ministra de Salud, doctora María Isabel Rodríguez, y la viceministra del Medio Ambiente, del INAPOL. Así que 58, digo yo, por insuficiencia renal, ¿no? Pero habrá que ver si los estudios que han realizado ustedes son concluyentes de que estas 58 víctimas en efecto han muerto por insuficiencia renal y que la principal causa es precisamente los agrotóxicos o agroquímicos que se esparcen de manera descontrolada, diría yo, en zonas verdes de nuestro país, en los cultivos de nuestro país. Aunque quiero decirles que también tengo aquí un dato de la Asociación de Proveedores Agrícolas que ha dicho, mire, esto no está comprobado. Hay estudios en otros países como Sri Lanka, decían ellos, como en Vietnam también, y no se ha logrado determinar que esta sea la principal causa de insuficiencia renal y por la cual están falleciendo muchas personas. Repito, los muertos sí son 58, pero ahora precisamente que el Ministerio de Salud ha concluido un estudio que obviamente lo hicieron consultores, ya podemos tener más información más precisa. Bienvenida, viceministra, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias y un saludo muy especial a todos los que nos escuchan esta mañana. Gracias, Romeo, un placer estar aquí. Muchas gracias, ministra. Romeo, muchas gracias, también un gusto tenerle nuevamente. Gracias por la invitación. Es un momento muy oportuno para aclarar una serie de informaciones que creo que la población tiene el derecho a saber la verdad sobre esta situación. Okay. Esa es buena pregunta. ¿Qué es importante aclarar, ministra? Es importante aclarar que desde hace varios años vimos una situación muy importante en materia de enfermedad renal y que ha habido realmente un incremento muy notable, pero que debemos tener muy claro que el país enfrenta una situación que viene de dos causas fundamentales. Uno, lo que conocemos como enfermedad renal, llamémosla tradicional, que es producida por causas como la hipertensión arterial, como la diabetes, como enfermedades cardiovasculares, y que desgraciadamente esas fueron en un determinado momento enfermedades del desarrollo, pero la copia de estilos de vida, de forma de comer, diría yo, de imitar lo que pasa en los países desarrollados, hace que nuestro país, que todavía vive el efecto de las llamadas enfermedades del subdesarrollo, como las enfermedades infecciosas transmisibles, adopta este patrón de vida que no era de nuestras poblaciones y de consiguiente empieza a presentar enfermedades como esas. Estas son enfermedades tradicionales y ciertamente constituyen un porcentaje importante de las... Pero este grave alza, llamémosla alza epidémica de la enfermedad renal, por otras causas, aparece particularmente, para empezar, en poblaciones con características especiales. Vienen de las comunidades agrícolas del país, primera cosa. Segunda cosa, grupos de pacientes inicialmente identificados en la zona costera, agrocostera del país, y luego que se han realizado una serie de investigaciones en muchos sitios del país, que hemos encontrado que también los encontramos en otros lugares que no tienen las mismas características, digamos, geográficas de la zona costera, pero que la característica es que son comunidades fundamentalmente agrícolas en las cuales se manejan toda esta serie de tóxicos que se han venido identificando después. Cuando se habla de, imagínense el razonamiento que se plantea en esa comunicación de los productores o distribuidores de productos agrícolas de Sri Lanka, creo que la información que les ha llegado por una vía deformada, puesto que Sri Lanka tiene en su grave problema de enfermedad renal crónica el mismo problema con las mismas características, y tenemos comunicación directa con ellos, con el ministro de Agricultura, con el ministro de Salud, quienes nos dicen que ellos tienen 10 años de estar realizando esta investigación y este abordaje, y que se alegraron mucho de ver que los resultados nuestros y el tipo de investigación que estamos haciendo es exactamente igual que el de ellos. Tiene las mismas características. Primero, es una enfermedad que ataca fundamentalmente
a toda la población productiva, edad productiva, de jóvenes, Claro. Fundamentalmente de hombres que trabajan en la agricultura, y hemos encontrado alguna zona, por ejemplo, en una zona que no es de temperaturas altas, no es caliente, digamos, en las pilas, en donde el porcentaje más alto es de mujeres que trabajan en la agricultura. Y allí hemos encontrado el mismo patrón que se encuentra en otros lados, pero fundamentalmente ataca a los hombres. Entonces, yo pienso que el esfuerzo grande que ha hecho El Salvador con la cooperación externa de varios países y varios grupos de investigadores de altísimo nivel pueden, digamos, sostener, y yo lo ratifico aquí y en cualquier organismo internacional, que tenemos esa enorme alza de enfermedad renal crónica, cuya determinante principal, porque no voy a decir que no existen otros factores. No es la única. Es decir, pero que la determinante de la enfermedad es precisamente los agrotóxicos y el mal uso de todos los insecticidas y todas estas sustancias que han sido debidamente estudiadas y que internacionalmente están prohibidas. Y como decíamos ayer, cuando estuvimos en la Asamblea Legislativa, lo grave es que muchas de estas sustancias que están producidas por países en donde se producen y se prohíbe su venta en el país de origen. Aquí hay prohibición de 12, ¿no? Agroquímicos que son mortales. Hubo restricción, pero la verdad que eso se quedó en el papel, porque no se cumple. Se está vendiendo, se está utilizando en una forma inadecuada y entran ya sea normalmente o por contrabando o por lo que sea. Nosotros estamos pidiendo la regularización de eso y precisamente por eso estamos pidiendo la ley. Viceministra, hablemos desde cuándo comienza este estudio que han desarrollado ustedes. ¿Cómo ha sido la mecánica para determinar, para llegar a la conclusión de lo que está diciendo la ministra de Salud, ¿no? Que es la principal causa de insuficiencia renal en algunos municipios de vocación agrícola, es exactamente el uso indebido, generalizado y de forma discriminada de los agroquímicos? Mira, no solo, quiero decir que este es un problema que viene desde hace mucho tiempo en el país. Efectivamente, el uso de agroquímicos aquí y en muchos países del mundo se demostró que habían algunos compuestos químicos que formaban parte de estas fórmulas para lo que se hacían estos agroquímicos que generaban impactos en la salud humana. En el año 2000 fueron prohibidos varias de estas sustancias, lo que se conoce como la docena sucia y algunos más. Estos se prohibieron en el país, toxafeno, por ejemplo, el DDT, entre otros grandes compuestos. Y en primer lugar lo que se generó fue que las plantas formuladoras que existían en el país, además de otras empresas que utilizaban estos productos, lo que hicieron fueron dejarlos abandonados. Como cerraron sus plantas, los dejaron tirados. En el mejor de los casos, fíjate, en el mejor de los casos siendo ya un desastre, porque en otras nos hemos encontrado con estas sustancias enterradas para no hacer un adecuado eliminación, una adecuada eliminación de esto. Porque es muy caro, ¿no? Porque es caro, efectivamente. ¿Cuántos hallazgos de este tipo hay a nivel nacional? Mira, nosotros nos encontramos en esta gestión, cuando llegamos, un estudio, como siempre, carísimo, una consultoría carísima, donde determinaba el inventario nacional de estos contaminantes que se llaman contaminantes orgánicos persistentes, porque el problema es que se quedan en el cuerpo humano, no los elimina el cuerpo y se van acumulando de manera que impactan en la salud de las personas. Estos contaminantes que no desaparecen fueron inventariados y se generó un inventario de estos compuestos. Bien decía el director de Medicina Legal, desde el 98 él había hecho un estudio que abonó a este inventario desde el 98, donde decían todo dónde estaban estos compuestos orgánicos, contaminantes orgánicos persistentes, estos químicos abandonados y tirados por todo el país. Nosotros retomamos esto y empezamos a construir las capacidades, no solo en el ministerio, sino en el gobierno, para enfrentar este problema. Nos fuimos a Estados Unidos, a donde los expertos, a la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos,
creamos el laboratorio del Ministerio de Medio Ambiente y 2 laboratorios móviles que nos permitió actuar. Y nos conectamos con las diferentes instituciones, con el Ministerio de Salud, donde empezamos nuestra actuación conjunta, entre otras instituciones. Y ahí atendimos el toxafeno en San Miguel, ahí atendimos otros casos, de manera que con la eliminación de los tóxicos en San Luis Talpa, vamos a haber eliminado el 85% de este inventario. En solo 4 años, lo que no se hizo en 20, o muchos más, digamos, pero lo que no se hizo desde el año 2000 o desde antes que se tenían inventariado 90. esto. Los vamos a eliminar, pero esto solo es la punta del iceberg. En realidad nos hemos encontrado también con tóxicos enterrados en ex cooperativas algodoneras, que dejaron ahí abandonados estos. Que solo abrieron un hueco y solo abrieron ahí, un hueco y lo taparon. tiraron. Y que en algunos casos puede haber contaminado el manto freático y entonces haberse encontrado estos compuestos en contacto directo con la gente. ¿Y esto los han localizado por denuncias de la población? Los hemos localizado, que mira, en una ex cooperativa algodonera recientemente quisieron hacer una construcción ahí y cuando hacen la excavación lo que se encuentran son estos tóxicos que ahora ya fueron eliminados. Esto es, como te digo, la punta del iceberg porque ha habido una irresponsabilidad. Hemos creído que la tierra es el botadero, ¿verdad? Entonces da igual, los entierros, ya nadie sabe y ahora estamos pagando las consecuencias de eso. Eso por un lado. Y por otro, el tema de cómo atendemos el uso de los agroquímicos actuales, que todavía están en circulación, que no fueron prohibidos en su momento, o la posibilidad de que haya una introducción ilegal de estos tóxicos al mercado. Entonces también ahí se está trabajando con el Ministerio de Agricultura y Ganadería para fortalecer estas capacidades que fueron desmanteladas en gobiernos pasados. Me da la impresión de que no tenemos datos concretos sobre esto, ¿no? De que no sabemos qué tan grande es el problema, digo, porque en efecto, como usted decía, encontraron un inventario en el Ministerio del Medio Ambiente, el cual está siendo depurado, por decirlo de esa manera, pero gracias a que alguien denunció accidentalmente esta constructora o esta máquina que estaba excavando en esta finca algodonera, encuentra estos tóxicos. No, efectivamente. No se sabe cuántos más hay enterrados. No, efectivamente, esta es la segunda fase. Nosotros destruimos ya. Ahora, en noviembre, destruiremos el 100% de este inventario. Y lo que hemos construido este año son las capacidades y ya adquirimos los equipos para poder verificar estos enterramientos. Hay equipo que ya está en el mercado donde tú puedes evaluar, donde primero vamos a empezar, obviamente, es donde estuvieron las cooperativas algodoneras, en donde estuvieron las pistas de aterrizaje para los riegos en su momento. Pero lo que está claro, digamos, es que esto que hubo en el pasado y que efectivamente se prohibió porque se comprobó en su momento que eran nocivos para la salud, que provocaban cáncer, insuficiencia renal crónica, entre otras cosas, estamos ahora pagando las consecuencias de esa irresponsabilidad, de haber dejado eso, pero de haberlo utilizado en su momento. Nosotros lo que hacemos, y a mí me sorprende que nunca se haya hecho, que no se hizo jamás antes, es que no solo evaluamos los lugares en donde encontramos los tóxicos abandonados, sino que empezamos a hacer el análisis en donde viven la gente, en donde están las comunidades, para ver qué afectaciones provocan estas posibles fuentes contaminantes. Y atendemos la población de manera integral. Por eso cuando llegamos a un lugar, inmediatamente nos hacemos acompañar del Ministerio de Salud, del Ministerio de Agricultura, de la Secretaría de Inclusión Social para la atención de las familias. Ahora, ministra, este estudio que usted tiene en sus manos es un estudio que se realizó a nivel nacional, supongo, o tomando, digamos, como escenario aquellos lugares donde se ha encontrado, se ha reportado la existencia de agroquímicos. Lo importante es que es un estudio que sigue. Nosotros hemos iniciado el estudio y ahí debo de señalar pues la importancia de la propia población organizada que da la voz de alarma, la voz de alerta de que existe un cierto número de personas que, como dice la gente, mueren del riñón. Entonces, ese fue el caso, por ejemplo, de el Bajo Lempa,
en donde la comunidad sabía que tenía ese problema, ¿no? Ahora, lo importante de esto es que a lo que señalaba la viceministra, se añade todos los estudios que se han realizado, porque el estudio que estamos realizando es multisectorial. Entonces, a todos estos sitios de materiales abandonados se añaden los estudios que se están haciendo en aquellos lugares en donde se ha reportado un mayor número de casos. ¿Verdad? Como San Luis Talpa, por sí, ejemplo. En este último caso de San Luis Talpa, pero toda esa zona viene siendo investigada y en este momento se inicia. Esto es un estudio que ha sido hecho por áreas, pero en este momento nosotros vamos a completar el estudio nacional, es decir, el estudio está en marcha. Lo importante de este estudio es de que tiene el aval, el respaldo, en el caso pues, para caracterizar la enfermedad, si se pone en duda la causa al efecto, la que lo produce. El caso que se mencionaba de Sri Lanka, bueno, pues aquellos se han como reforzado en su posición que venían sosteniendo en el mundo, porque hay otros países como Yemen, como el reporte de los Balcanes y todos estos países que han venido reportando casi simultáneamente casos como los nuestros. Entonces, como que en el mundo ya no hay duda del origen de la enfermedad. Ya. Entonces, en el caso nuestro, indudablemente, el estudio que se ha realizado y toda esta información que se da es producto de una investigación muy cuidadosa. En el último estudio que se hizo en San Miguel, técnicos, especialistas de distintos campos, incluso especialistas que no contamos acá, como por ejemplo toxicólogos, especialistas en algunas enfermedades renales y demás, que han venido a trabajar con nosotros incluso de día, de noche, fines de semana, en un estudio que se hizo en alrededor de 7 semanas, hecho en San Miguel, y que puso a prueba una cantidad de gente muy buena, especialistas en la zona oriental, y que han venido a encontrar resultados que confirman, porque yo eso ya no lo pongo en duda, no es el hecho, pero sí confirman de que la causa generadora o principal de la enfermedad es precisamente la toxicidad de todos estos elementos, a lo cual se añaden otros factores de componentes de deshidratación, de tipo de trabajo extenuante y terrible que padecen, que padecen estos las asoleadas y poco consumo de agua, para decirlo en buen salvadoreño, ¿no? Exactamente, usted ya lo tradujo. Y lo importante del caso es que la población lo reconoce, la población lo ha identificado. Ahora tenemos la prueba científica. O sea, eso es bien importante, es una conclusión bien importante de este estudio que, como dice la ministra, está en proceso, ¿no? Claro. O sea, pero ya existen las primeras conclusiones de que no hay duda que la principal causa de insuficiencia renal es precisamente el uso de agroquímicos. Se hizo un estudio muy cuidadoso de los primeros 5.000 casos. En este momento el número de casos estudiados en el caso del Hospital de San Miguel, que nos proporcionó todas las facilidades para montar un centro de investigación muy importante, se han quejado algunos profesionales capacitados o no, porque dicen que no se les tomó en cuenta, y debo aclarar que he invitado a todos a participar en este estudio, los he invitado a trabajar y tuve la negativa de un buen número de personas que no quisieron colaborar. Hay algunas personas, incluso uno de los especialistas, que los que yo respeto y reconozco que hace mucho tiempo tuvieron el interés e iniciaron estudios que fueron interrumpidos, que no se completaron, pero que yo creo que este es un esfuerzo que debemos de hacerlo a nivel nacional, sin diferencia de quién lleva la delantera. ¿Hay resistencia de algunos sectores, a estudiar, a profundizar sobre el estudio de esto? Y posiciones, digo, un poco prejuiciadas por diversas razones, de no querer que se considere la verdadera causa del problema. Y eso es importante. Pero lo interesante es que fíjese que esa resistencia que se encuentra en ciertos sectores interesados, la hemos encontrado también en el mundo.
en muchas reuniones internacionales en donde hay intereses creados que se han opuesto felizmente después de muchos, casi 4 años de pelea a nivel de organismos internacionales. Ahorita se abren las puertas para que los resultados de estos estudios se presenten y la Organización Mundial de la Salud se decide apoyar y poner a sus expertos a estudiar el resultado, por ejemplo, de los casos como Sri Lanka, y la Organización Panamericana de la Salud nos reconoce ahora el estudio y está colaborando con nosotros y apoyando nuestro estudio. Viceministra, voy a hacer una pregunta concreta, ¿no? Porque es como, digamos, uno de los municipios que comenzó a denunciar muy fuertemente eso. 2 municipios, Jiquilisco, el alcalde de Barahona, que ha estado conversando con nosotros acá, junto con el alcalde de San Luis Talpa. Los 2 han estado muy preocupados por esto y es importante aclararlo. Los 58 o las 58 personas que han muerto en San Luis Talpa, porque se está tomando como muy literal, víctima número 57, víctima número 58 de insuficiencia renal, ¿no? Y se le atribuye precisamente esas 58 víctimas a, al uso indebido de agroquímicos en ese municipio. ¿Eso lo han logrado determinar, que realmente estas 58 personas han muerto por insuficiencia renal, producto de los agroquímicos? No. En realidad, ese es el estudio que está realizando en este momento el Ministerio de Salud y al cual nosotros como Ministerio de Medio Ambiente estamos acompañando a hacer una verificación de los casos en el municipio de San Luis Talpa, y no solo verificar estos casos, sino ubicar geoespacialmente, o sea, ubicar en el territorio dónde son los casos de mayor incidencia para que el Ministerio acompañe a los estudios que nosotros realizamos de análisis de suelo y agua y encontrar algunas determinaciones. Por ejemplo, nosotros hicimos el muestreo, el primer muestreo y el segundo y el tercero también, en un área en los alrededores de la exfábrica Quimagro. A raíz de los estudios del Ministerio de Salud ampliamos ese radio y ubicamos nuevos pozos en el segundo y en el tercer muestreo, porque allí se encontraban algunos casos que podrían significar una insuficiencia renal crónica. Entonces ampliamos este radio. En el primer muestreo no encontramos rastros de ninguno de los compuestos, ni los tóxicos que estaban en Quimagro, ni de los compuestos relacionados con estos agroquímicos, digamos, prohibidos o tradicionales. No encontramos. En el segundo muestreo, ya ampliamos el radio, encontramos en un pozo, en uno de los pozos, en el resto que habíamos muestreado se confirman los datos, no hay. En otro pozo que adicionamos, encontramos un compuesto que no está en la ex fábrica Quimagro, pero que es un compuesto que se llama endrincetona, que proviene, es un compuesto que se encuentra en uno de los agroquímicos prohibidos, en uno de los que se prohibieron en el año 2000, que es la endrina, que se utilizaba también como insecticida, además, dentro de estos procesos. Lo encontramos en cantidades muy mínimas, y esta la verdad es una primicia. Estamos por dar la conferencia de prensa para anunciar estos análisis, estos estudios, este segundo muestreo, los resultados del segundo muestreo. Los encontramos en una cantidad muy mínima. Por ahora no significa un peligro para la salud de las personas, pero lo que te evidencia es que ahí hubo. Y hubo probablemente en concentraciones muy altas, que en el pasado se fueron acumulando en los cuerpos de las personas. Entonces, eso es lo que estamos nosotros apoyando ese estudio. Ahora el Ministerio de Salud va a decir con precisión, porque obviamente dentro de esta situación ahora podemos sacar conclusiones muy apresuradas. Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente, estamos haciendo, nosotros acompañando este estudio profundo que el Ministerio viene haciendo desde hace muchos años, pero que ahora lo va a hacer de manera concentrada en el municipio de San Luis Talpa. A ver, solo voy a repetir así muy rápido la pregunta. En conclusión, estas 58 personas, ¿no está determinado todavía que hayan muerto? Quizás voy a aclarar una cosa. A ver. El señor alcalde ha tenido pues la iniciativa, el interés, quiere que se estudie su población e inmediatamente los equipos que están siendo preparados para el estudio a nivel nacional, porque ya existe una región, una amplia región que ha sido estudiada,
y que ahora vienen a estudiar a San Luis Talpan se desplazaron para allá. Allá hemos estudiado 24 casos pero el problema es que ahora cada muerte que se da en el municipio, en esta, llamémosle psicosis del momento, sin profundizar todavía en la, se apunta como enfermedad renal. Ya hemos conversado con el señor alcalde, él ha estado muy contento de que su voz haya sido escuchada y sabe perfectamente que la forma en que han sido reportados estos casos. Yo diría, y para que la población no se alarme, de que estos casos no está comprobado de que se hayan muerto de eso. Yo le digo que, por ejemplo, cuando se inició el estudio en el Bajo Lempa, yo recuerdo que hasta el sepulturero nos decía, aquí todos se mueren del riñón. Entonces él venía, aquí está don fulanito que se murió del riñón, don sutanito. Es decir, para él todos los que enterraban eran enfermos renales. Coincidió en una época en que hubo un auge de los enfermos. Pero yo quisiera que cualquier dato de tipo reporte de muerte, de número de pacientes, se recurriera al estudio que se está haciendo y a los registros que realmente comprueban de que se trata de una enfermedad de este tipo. Pero quisiera insistirles en esta situación que tenemos que diferenciar, que existe una enfermedad renal tradicional de pacientes y que deriva, digamos, como decía antes, de otras causas y que debe de ser también tratada y prevenida, ¿verdad? Porque los estilos de vida que estamos desarrollando, de ahí derivan una serie de estudios. Por ejemplo, yo le puedo decir que el problema de obesidad en el país está constituyendo una situación muy importante, muy particular, y que de allí derivan una buena cantidad de casos. Entonces tenemos que atender eso. Pero lo otro, y que está en nuestras manos prevenirlo, es el de las enfermedades renal crónica con una causa principal, que es la de los agentes, estos tóxicos químicos que están en el mar. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa comercial, vamos a regresar luego de unos minutos para continuar conversando sobre este tema. Y hay dos temas, hay una cosa importante en esto, hay que decirlo antes de ir a la pausa. Uno es el tratamiento, el estudio es importante, pero también el tratamiento que se le está dando a estos tóxicos que han sido localizados. Pero también está bueno, ¿y cómo paramos que se sigan vendiendo? ¿Qué se va a hacer para que se sigan vendiendo estos tóxicos agroquímicos que están afectando a la salud de la población salvadoreña? ¿Qué están haciendo las autoridades, los ministerios que tienen jurisdicción en esto para parar este tipo de situaciones? Volvemos. Muy bien. Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, decíamos, son dos escenarios. Uno es cómo se va a tratar a estos agroquímicos que se están localizando, algunos enterrados, otros que fueron abandonados en bodegas. Y el otro tema es qué se va a hacer para cortar ese eslabón del uso de agroquímicos de forma indebida, muchas veces traficados desde otros países, muchas veces porque hace falta supervisión, controles también, ¿no?, en los lugares donde se venden o se van a comprar los agroquímicos. Pero antes quería preguntarle, y lo hablamos un poco en la pausa comercial, ministra, si hay conclusiones, además de esto, ¿no?, de que el uso de agroquímicos es determinante para el tema de las enfermedades renales, ¿qué otro tipo de conclusiones están arrojando estos estudios o este estudio? Fíjese que incluso tenemos conclusiones de la reunión centroamericana que tuvimos acá de ministros de salud y de expertos a nivel centroamericano, en donde precisamente la conclusión principal es la necesidad de buscarlos, de realizar ya mecanismos reguladores y que lleven precisamente al control y a la prohibición de los tóxicos que está comprobado que producen la enfermedad. Mucho se nos había discutido a nosotros cuál es la prueba que tienen ustedes. Existen los contaminantes, existen los enfermos, pero alguien quería decir, bueno, pero ¿qué
prueba podemos tener? Pues ahora tenemos la prueba patológica. La cantidad de estudios directos a través de la biopsia renal que se hicieron precisamente en ese estudio de casos que se hizo en San Miguel, mostró precisamente que las lesiones que produce en el riñón estos efectos tóxicos es totalmente diferente de la que produce la enfermedad debido a otras causas. Entonces nosotros podemos comprobar con esos datos que tenemos un tipo de enfermedad, una característica que es totalmente diferente y que a través incluso de las investigaciones internacionales tenemos el respaldo de la tesis, reafirman esa tesis. Entonces yo creo que el paso que se dio ayer y la conclusión que a nivel de la Asamblea se tomó en el sentido de invitarnos conjuntamente a todos los ministerios que están involucrados en la situación. Ayer se acordó eso a nivel de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, es decir, porque queremos que se elabore con el concurso de todos los sectores involucrados una ley que realmente sea efectiva y que llegue a la prohibición. Entiendo que hay un decreto ejecutivo, ustedes conocen de este decreto ejecutivo, ¿no? Que prohíbe estos 12 sucios que le llaman y otros más. Que no fue aplicado. Fue aplicado y dejó de ser aplicado y se guardó igual que la famosa comisión de plaguicidas que se dejó sin efecto después de que había empezado a funcionar. Entonces, toda esa situación ayer hicimos nosotros en nuestra posición, porque la Asamblea nos pidió también un análisis jurídico de las leyes que están en juego y de la última que fue presentada a la Asamblea Legislativa. Entonces, para digamos la elaboración, terminar la revisión y el análisis que se ha hecho hasta ahora, y para la elaboración de la ley que puede, espero yo, aprobarse, se tomó esta decisión. Un anteproyecto de ley en la Asamblea Legislativa. Va a haber, ya existen anteproyectos. Lo que necesitamos que haya un proyecto que se apruebe la ley, pero que se busquen los mecanismos para que se cumpla, porque el problema principal ha sido que han existido las normas y no se han cumplido. A ver, viceministra, entonces no es cierto lo que dicen la Asociación de Proveedores Agrícolas, dicen ellos, textualmente le leo: no hay relación directa entre la insuficiencia renal crónica y los agroquímicos, dice, y que en lugar de reducir los casos de insuficiencia renal, la prohibición de los agroquímicos causaría el incremento desmedido de las importaciones de alimentos. Bueno, mira, este es un debate que precisamente se ha llevado durante mucho tiempo aquí a nivel internacional y que es el Ministerio de Salud quien está liderando una investigación nacional y un esfuerzo extraordinario para encontrar estas determinantes. Nosotros como Ministerio de Medio Ambiente le apoyamos. Pero además yo quiero decir que este país es un país muy frágil, muy degradado, lo hemos tomado durante muchos años como un basurero. La naturaleza nos ha estado subsidiando, dando un subsidio que llegó a su límite, que ya no podemos más. Yo creo que aquí lo importante también es las opciones, o sea, este país es un país muy frágil y hay que tomar medidas para eso. El día de mañana, por ejemplo, el señor vicepresidente de la República va a inaugurar en la región del Trifinio, en el Pital, una planta de biofertilizantes. Eso es algo inédito, hay que hacerlo. Nosotros hemos incorporado a todos los habitantes del Pital para que esta sea un área protegida y un ejemplo a seguir. Porque el punto es que el país ya está muy degradado, el país ya está muy afectado. Imagínense que el Ministerio de Salud reportó el año pasado casi 800 casos de insuficiencia renal crónica, por causa sobre todo no tradicional. Eso es una cosa extraordinaria, no puede ser, no podemos seguir viendo morir a tanta gente. Obviamente esta docena sucia que fue prohibida en el año 2000, ya lo insisto, salió de circulación. El problema es que la tenemos tirada y enterrada en todo el país. No se hizo nada durante muchos años.
fueron contaminados algunos cuerpos de agua. En San Miguel, por ejemplo, cuando fuimos a recoger el toxafeno en San Miguel, los flujos subterráneos iban hacia las comunidades. Entonces encontramos insuficiencia renal en mujeres y en hombres. Afortunadamente en San Luis Talpa no, pero ya encontramos un pozo donde hay restos de un químico prohibido que seguramente fue tirado a este pozo. Entonces yo creo que este país tiene que tomarse en serio. El Ministerio de Salud lo está haciendo, está liderando esta investigación nacional, está encontrando estas determinantes que impactan en la salud de las personas, porque es un tema de presupuesto nacional, y nosotros como Ministerio de Medio Ambiente sin duda vamos a acompañar y estamos acompañando desde un inicio de la gestión al Ministerio de Salud en este esfuerzo y al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Quiero hacerle una pregunta. Hay personas que dicen, mire, no hay que buscar culpables, hay que resolver el problema. Yo creo que sí hay que buscar culpables, porque si usted no señala a las personas, a los responsables, pues entonces no se van a sentir reprendidos moralmente, ¿no? Y mira, si hay que aplicarles la ley, hay que aplicársela. No solo es reprendido moralmente. ¿Quién es el culpable de esto? No, y no solo reprendido moralmente, somos los ciudadanos los que estamos pagando por recoger estos tóxicos tirados y abandonados. No se vale. Esto es un montón de dinero que estamos pagando los salvadoreños y las salvadoreñas, todos, con nuestros impuestos. Hay un costo en salud, hay un costo económico de restaurar estos ecosistemas, hay un costo de recoger estos materiales tóxicos. Nosotros cada caso lo hemos llevado a la Fiscalía General de la República. De vidas humanas también. Bueno, y eso es lo peor, lo que no se puede recuperar. Digamos, esa es la parte que se puede recuperar. Lo que no se puede recuperar es el costo de la vida de las personas, que no puede seguir pasando. Entonces, este país tiene que entrar en un esfuerzo todavía mayor, con menos prejuicios y mezquindades. ¿Pero no se ha podido determinar, viceministra, culpables en esto? Claro que sí, para cada caso encontramos culpables y por supuesto se están haciendo las investigaciones a través de la Fiscalía de quién ingresa estos materiales prohibidos, si es que encontramos rastros de estos materiales en algunos casos, quiénes dejaron tirados estos materiales y que tienen que ser ahora procesados por nosotros, o sea, atendidos por nosotros, y que no se puede hacer. Entonces, todas estas investigaciones que está llevando la Fiscalía General de la República. Y nuevamente aprovecho para decir, mira, Romeo, la verdad es que si no tenemos los tribunales ambientales en marcha, muy poco vamos a poder hacer. Porque esto ya no merece multa, no solo merece pagar, eso es un atentado contra la vida de las personas. Esto merece cárcel. Entonces, hay que constituir estos tribunales ambientales, es una urgencia de este país, pero además hay que encontrar responsables con nombre y apellido. Eso sería una señal de buena voluntad, ¿no? Eso sería una señal de buena voluntad. Es decir, queremos resolver el problema y vamos a crear los tribunales ambientales, vamos a buscarles el financiamiento para poder ventilar estos casos y que lo ejecuten. Antes de ir a la pausa, ¿algo que decir? Sí, yo quisiera decir algo que el respaldo que tenemos a nivel internacional y centroamericano lo hemos tenido. No entiendo por qué la gente no lo quiere oír, algunos. Esa reunión a la que me refiero, de alto nivel, de ministros y de funcionarios centroamericanos, se reconoció, porque todos los ministros reconocieron la existencia de la enfermedad renal túbulo-intersticial crónica de Centroamérica, que afecta predominantemente a las comunidades agrícolas como un problema de salud pública. Ahora, una de las conclusiones, la viceministra se refería también a eso, es promover políticas públicas y fortalecer el marco regulatorio que garantice el cumplimiento de normas obligatorias sobre la importación, contrabando, almacenamiento, venta, publicidad, distribución, uso y disposición final de agroquímicos, en concordancia con los compromisos internacionales suscritos, porque hemos suscrito todos los compromisos internacionales habidos y por haber. Pero hay una cosa que se refiere mucho a lo que se estaba hablando del trifinio. Ya venía la recomendación de promover la transición hacia un modelo de agricultura con tratamientos biológicos frente a la creciente variedad climática y demás de la región. Entonces, tenemos caminos, tenemos maneras de abordar el problema. Nos falta esa voluntad, cohesión y impulso conjunto. Que se va a ver expresada, que se va a poner a prueba, mejor dicho, en la Asamblea Legislativa. Cuando llegue este anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa, usted, amigo televidente,
en solidaridad con estas víctimas, ¿no? Claro. Tiene que estar pendiente, tiene que estar pendiente exactamente de quienes apoyan y quienes se oponen realmente a esto. Sí. Vamos a hacer la pausa, regresamos. Muy bien, muchas gracias por continuar con nosotros, amigos televidentes. Muy buenos días nuevamente. Vamos a conocer algunas de sus opiniones, comentarios a través de las redes sociales. Javi Brandos en el Twitter dice: buenos días, pregunto como medios del gobierno qué solución dan para evitar muertes futuras. También acá Emilio Monterrey dice: esos que defienden estos agroquímicos tóxicos, ¿qué clase moral tienen? ¿Cómo ha quedado el caso de los niños intoxicados por plomo afectados por la Récord? Es lo que consulta Emilio Monterrey acá en el Twitter. También tenemos otras opiniones, por ejemplo, SBANCA 64 dice: en los años 70 los algodoneros utilizaron miles de galones de pesticidas, desde entonces cientos han muerto y nadie dice nada. Eso es en Twitter. También tenemos otros comentarios rápidamente en Facebook. El Ministerio de Medio Ambiente hizo o no el estudio, ¿se puede tener acceso a él? ¿Por qué el Ministerio de Salud contradice a Medio Ambiente? Es lo que pregunta acá Wilber Escobar. Noé Zelaya dice: esto es un problema ya viejo, se trata de acusar a las empresas grandes que distribuyen los venenos para los que siembran agrícolas, dice, ya que los daños, ojalá se pueda abordar con seriedad ese tema, dice. También que eviten el uso de estos tóxicos, Ricardo Hernández. Lo nuevo que están haciendo los que cultivan caña desde hace algunos años es fumigar un madurante con avionetas. Este madurante lleva el mismo ingrediente que el herbicida, dice, eso se debe de regular o eliminar para evitar insuficiencias renales. Considero que el número de fallecidos irá en aumento porque el mal no nació hoy, sino hace algún tiempo, y hoy se desató ese problema, es lo que dice René Araujo. Regreso contigo, Romeo, y nos quedamos acá pendientes con otras preguntas. Muchas gracias, Roxana. Bueno, ahí están algunas preguntas. No sé quién de las dos invitadas quiere tomar la palabra para contestar algunas de viceministra. Bueno, muchas gracias. Al contrario, mira, el Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente, como nunca antes, trabaja juntos, trabajamos de la mano, jamás por la nos pregunta que decía contradecimos. que se contradecía. Por la pregunta, de ninguna manera. Estamos juntos en esto, nosotros apoyando al Ministerio de Salud colaborando con nosotros para atender estos casos. Efectivamente, miren, yo creo que no podemos taparnos los ojos frente a una realidad que ya nos golpeó y nos golpeó de lleno. Y esta administración ha llevado este tema como un tema de primer orden, tanto en salud como el Ministerio de Medio Ambiente. Hemos estado liderando desde mucho tiempo, desde que iniciamos esta gestión, para poner este tema en la palestra. Nos alegra muchísimo que los alcaldes se integren en este esfuerzo. El alcalde de Jiquilisco, el alcalde de San Luis Talpa, son socios importantes en esto. Estamos avanzando y trabajando y siguiendo el trabajo de ellos. Y creo que hay ejemplos suficientes, Toxafeno en San Miguel, Sitio del Niño, donde ya estamos resolviendo el tema y ya muy pronto van a ver el inicio de sacar toda esa escoria que está ahora en la fábrica. Ya esta semana estuvimos trabajando con la gente, los representantes legales de la ex fábrica Baterías del Salvador, y vamos a ir resolviendo esto. Pero efectivamente el punto es cómo hacemos de aquí en adelante. Estamos resolviendo esto, pero este país tiene que entrar en serio, todos los actores en un proceso de resolver y de evitar una muerte más en este tema de los agrotóxicos. ¿Cómo lo atendemos? ¿Cómo parar ese problema? Porque las avionetas se siguen elevando, ¿no? Claro. Esas avionetas de la muerte que terminan regando, pero que al final... Valdría la pena tener a los colegas. Nosotros también apoyamos al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Estamos estableciendo ya un sistema para verificar estas avionetas y lo que se está fumigando con esto, cuáles son los compuestos, cómo integrar en los barriles de estos venenos, no solo los compuestos químicos activos, sino también los aditivos que pueden generar algún daño. Se está trabajando en esto, nos va a ayudar muchísimo la Asamblea Legislativa en el establecimiento de esta nueva ley. Entonces creo que estamos dando muchísimos pasos, y lo más importante, creo yo, es que la sociedad entera está en esto. Nadie va a poder dar marcha atrás, ningún gobierno que venga. Y finalmente, como digo, las soluciones.
Mañana estamos muy contentos, vamos a inaugurar esta nueva planta de biofertilizantes en una de las regiones donde tenemos insuficiencia renal crónica muy altas. Ahí vamos a ir en las pilas, en toda la zona esta del Trifinio. Y vamos a ir a otros lugares a instaurar estas plantas de biofertilizantes y poder llevar esta nueva forma de hacer agricultura. Ministra, tengo nada más un minuto de tiempo. Bueno, ya lo acabamos. No, yo quisiera señalar la necesidad que tenemos de que la regulación y el cumplimiento de estas prohibiciones que ya existen, pero permítanme un minuto en este sentido. Recuerden que estamos viviendo también el resultado de todo este proceso que viene de largo, porque la insuficiencia renal crónica, como se conoce habitualmente, es el final, el fracaso de toda la tragedia final. Nosotros tenemos que atacar fundamentalmente ese inicio, prevenir que esta enfermedad que inicialmente es silenciosa en sus primeras etapas, se está desarrollando y mucha de la gente no sabemos que se está produciendo. Entonces queremos que nos acompañen en este proceso de prevención y a todas estas regiones donde estamos trabajando, no solo se está identificando, sino que ya estamos dándole tratamiento a aquellas personas que están en la primera, segunda o tercera fase y previniendo a la población con una educación colectiva, porque queremos que nos acompañen en prevenir la enfermedad renal crónica, que si no se cuida, llega a la insuficiencia. Claro, y que termina muchas veces en este desenlace fatal de muerte. Ministra, muchas gracias por haber estado con nosotros. Encantada, muchas gracias. Viceministra, también un gusto. Muchas gracias, viceministra, por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos ya para el cierre de Hechos AM.